¿Sabías que los genes influyen entre un 50 y un 80% en nuestra inteligencia? Pero antes de culpar a tus padres por tus problemas con las matemáticas o sentirte un genio por herencia, déjame decirte algo, esto no es tan simple como parece. Puedo tener un padre con 160 de IQ y que a pesar de ello yo me dedique a subir estados de WhatsApp con memes de Julio Iglesias. Así que ahí nos viene la pregunta, ¿la inteligencia se hereda sí o no? Pero antes de entrar en la genética y en si se hereda o no, vamos a ponernos de acuerdo en qué es la inteligencia, ¿vale? ¿Qué es la inteligencia? Vamos a explicarlo muy rápidamente. Neisser, o como se llame el señor este, la define como la capacidad de aprender, resolver problemas y adaptarse al entorno. Y aquí no estamos hablando solamente de CI, de cociente intelectual, de IQ, como quieras llamarlo. No. Howard Gardner, por ejemplo, propuso distintos tipos de inteligencia. La inteligencia musical, la inteligencia interpersonal, la kinestésica, entre muchas otras. Entendemos, por tanto, inteligencia como la capacidad de entender, asimilar, elaborar la información y utilizarla para resolver problemas y tomar decisiones. Esta capacidad incluye habilidades cognitivas como el razonamiento, la percepción de relaciones y analogías, el cálculo, el aprendizaje rápido, la memoria, la destreza espacial, las matemáticas, etcétera. Pero entonces los test de inteligencia, de cociente intelectual, ¿qué pasa con ellos? Pues son útiles, pero solo miden una parte del espectro. Así que cuando hablamos de heredar inteligencia, debemos pensar más allá de un número. Dicho esto, ahora sí, vamos a lo genético. ¿Sabéis una cosa que he pensado yo siempre? Que para investigar este tipo de cosas estaría súper bien coger a dos personas que fuesen prácticamente idénticas a nivel genético, ¿vale? Y estudiarlas a las dos por separado. Que si se pudiese hacer eso, pues se puede. ¿Por qué? Porque existen los gemelos. Los estudios en gemelos idénticos han sido clave. Los gemelos, que comparten prácticamente el 100% del ADN, muestran cocientes intelectuales muy similares. Incluso, y aquí viene lo interesante, si han crecido separados. Esto nos indica que hay una fuerte base genética. ¿Pero qué significa fuerte base genética? Pues, según la investigación de Tucker, Drove and Briley, entre el 50% y el 80% del cociente intelectual es heredable. Esto incluye factores como el razonamiento lógico y la memoria. Sin embargo, y aquí viene lo más interesante para mí, y para todos a los que nos gusta la psicología social y estudiar el ambiente y cómo nos influyen los demás y ese tipo de cosas, heredable no significa inmutable. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tus genes son como una hoja de ruta, pero no son el destino final. Y aquí es donde entra el ambiente, porque no importa que hayas nacido con una fuerza descomunal, por ejemplo, porque si te la pasas jugando al Fortnite y comiendo Doritos, ese potencial que tienes de fuerza va a estar desperdiciado. Y lo mismo pasa con la inteligencia. Muchas veces lo vemos mejor en cosas como el deporte. Una persona que no hace ningún tipo de ejercicio físico, por muy buena predisposición genética que tenga, no va a estar preparada para un evento deportivo de alto rendimiento. Tus genes son una semilla de pino, y si la plantas en el desierto, no va a crecer nunca. Ahora es cuando googleo pinos en el desierto y hay pinos en el desierto. Dadme un segundo porque voy a googlearlo ahora mismo. En plan, pinos en el desierto. Pinos en el desierto. Pues efectivamente, aquí hay pinos en el desierto. Soy idiota. Bueno, pero no es pinos pero estos son desiertos de los de Utah. Yo digo pinos en el desierto duro, ¿sabes? Pinos en el desierto del Sáhara, por ejemplo. No me digas, hay pinos en el desierto del Sáhara, por favor. Por favor, es que no me sale ni un vídeo bien. Oye, ¿cómo que hay pinos en el desierto del Sáhara? Pues nada, resulta que en el Sáhara no hay árboles, pero hay bosques. Así que bueno, nada, adiós a mi metáfora. Pero me habéis entendido, ¿no? Que si tú pones una semilla en un sitio en el que no va a crecer, ¿vale? Si la plantas en la CPU del ordenador y no la riegas y la quemas, ¿vale? Que no va, por mucho que sea una semilla muy buena de un pino maravilloso, no va a crecer, ¿vale? A ver si ahora va a haber también pinos en los ordenadores, en la CPU de los ordenadores, tío. Que ya con tal de llevarme la contraria, bueno, se me está yendo, perdón. En fin, volviendo al vídeo. Entonces, ¿qué factores ambientales hacen que yo sea Rick Sánchez o Morty Smith? Pues aunque la genética nos da el punto de partida, y sí que es cierto que por mucho que tú quieras ser un pino, si la semilla es de tulipán no vas a ser un pino, el ambiente decide cuánto podemos desarrollar ese potencial. Y hay tres factores que son extremadamente importantes a la hora de desarrollar la inteligencia. Primero está la estimulación temprana, y es que se ha encontrado que los niños que crecen rodeados de estímulos como libros, juegos educativos y adultos que los apoyan,
tienden a desarrollar un mayor potencial cognitivo. Por otro lado, tenemos la nutrición. Y es que la falta de nutrientes, como el hierro, por ejemplo, afectan al desarrollo cerebral. Volviendo al pino, que no sé por qué he elegido esa metáfora, si es malísima, si el pino no tiene los nutrientes suficientes en la tierra o no le echamos agua, etcétera, probablemente no se desarrolle correctamente. Y bueno, a lo mejor sí que crece un pino, pero crece un poquito chuchurrío, ¿no? Por último, algo muy importante y que muchas veces se nos olvida es el contexto socioeconómico. Las oportunidades culturales y educativas son clave. Hay mucha gente que piensa que si eres inteligente vas a salir adelante y vas a conseguir todo lo que te propongas y demás, pero no siempre es así. La realidad es que si yo no tengo acceso a cierta educación, a ciertos elementos culturales, como pueden ser libros de los que aprender, como pueden ser métodos de aprendizaje que me transmitan en colegios, institutos, universidades y cualquier tipo de ámbito educativo, yo no voy a desarrollar mi inteligencia del mismo modo que una persona que sí que está recibiendo todos esos estímulos. Y por desgracia, el contexto socioeconómico determina en gran medida esto. Al final, una persona que se tiene que poner a trabajar a muy temprana edad porque si no, no puede comer, no puede permitirse el acceder a cierta educación que otra persona que a lo mejor sí que tiene mucho dinero puede hacer. De hecho, hay un estudio de Rowe, no sé cómo se pronuncia, que concluyó que en algunas ocasiones el impacto del ambiente puede superar al de la genética. Así que no todo está escrito realmente en nuestros genes. Vamos a ponerlos en el supuesto de que existe el gen matemático, o más bien un gen relacionado con la habilidad matemática. Si nadie te enseña matemáticas, o si no te interesa matemáticas, o si no tienes acceso a las matemáticas y tampoco demasiado interés, ese gen no se expresará nunca, o al menos no con la intensidad con la que podría haberlo hecho si hubieses trabajado esa parte de tus habilidades. Esta interacción se conoce como epigenética, donde digamos que el ambiente activa o desactiva o quizás estimula ciertos genes. Al final los genes son como una receta de cocina y el ambiente son los ingredientes y utensilios que necesitas. Si yo quiero hacer una musaca pero no tengo berenjena, va a ser imposible que haga una buena musaca. De hecho, va a ser imposible que haga una musaca directamente. Si no tengo un horno lo suficientemente grande, la musaca me saldrá pequeñita. Y si no tengo buenos cuchillos o el tiempo suficiente para partirla, bueno, ya me entendéis. Esta metáfora sí que ha sido buena, ¿eh? Por tanto, sin el entorno adecuado no vas a conseguir que los genes se expresen correctamente. Qué ganas de una musaquita así de repente, ¿no? Entonces, ¿la inteligencia se hereda? Sí, pero solo en parte. La genética pone los cimientos, pero es el ambiente el que acaba construyendo el edificio. Buah, esa sí que ha sido una buena metáfora, ¿eh? Ahora sí estoy orgulloso. Esto significa que sin importar tus genes, tienes un enorme poder para mejorar tus habilidades con el aprendizaje y la experiencia. Yo no sé en vuestro caso, pero en mi caso creo que la genética ha hecho bastante, pero también el ambiente. O sea, creo que yo tampoco soy el peine con más púas del cajón, no os voy a mentir, ni la bombilla que más brilla de la casa, ¿vale? Pero yo creo que en mi caso ha estado bastante equilibrado. Los genes me han dado una buena base y he tenido un ambiente bastante propicio dentro de lo que cabe. Creo que han sido más los genes que el ambiente, también te digo, No lo sé, no lo tengo muy claro, la verdad. En fin, si te apetece, cuéntame tu caso en los comentarios y comparte este vídeo con alguien que le eche la culpa a sus genes de todas sus desgracias. Ah, y si alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre altas capacidades y superdotación, te dejo aquí la respuesta. Así que nos vemos en el próximo. Chao.